Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué bueno que andan por aquí. Me da mucho gusto que puedan estarme acompañando en este primer en vivo del año y pues que tiene la finalidad justamente de empezar a trabajar algo que tiene que ver con la parte del desarrollo personal y del crecimiento personal y con una parte que eh, pues vamos a llamarle como reingeniería mental, que es básicamente cambiar la forma en la que hacemos las cosas, en las que percibimos las cosas y en la que vamos a estar haciendo, pues, cómo nos vamos comportando en general. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy justamente con este primer tema que de hecho todo el mes me voy a aventar justamente cuestiones más de desarrollo personal. Voy a dejar descansar un poco a las parejas, pero vamos a trabajar desarrollo personal y esta vez, bueno, el tema va a ser resiliencia emocional y pues, eh, ¿qué tenemos o qué podemos hablar con este asunto de la resiliencia emocional como tal? Bueno, antes de seguirle, hola Betty, buenas noches, gracias por acompañarnos, saludos allá Texcoco, qué bueno que andas por aquí. Ahí si quieren, ya saben, participar, pueden ponerlo, pueden anotar comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, saludos, pues me dará mucho gusto saludarlos también. Y bueno, pues este tema de la resiliencia emocional, eh, ¿qué quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿O qué es lo que va pasando con este asunto de la resiliencia? Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es la resiliencia emocional, de qué se trata este asunto. Y bueno, de entrada, pues va a ser la capacidad que tiene una persona para adaptarse y superar situaciones difíciles, adversidades o cualquier trauma emocional. Cuando estamos hablando de este tipo de temas o de qué son situaciones difíciles, adversidades o traumas emocionales, miren, aquí podemos tener pérdidas del empleo, podemos tener divorcios inesperados, separaciones, la muerte de algún familiar, que tengamos un accidente y que ese accidente nos lleve a perder alguna extremidad de nuestro cuerpo o a perder movilidad, o de repente afrontar el hecho de que tengamos una enfermedad terminal o una enfermedad que sabemos que puede ser complicada. Y entonces aquí justamente es donde hacemos frente a las cosas, situaciones difíciles, adversidades o traumas emocionales. Y aquí es justamente donde tiene que entrar la resiliencia emocional. ¿Por qué? Porque finalmente con la resiliencia lo que vamos a hacer es tener esta capacidad de enfrentar las tensiones, cambios y desafíos que se nos van presentando en el día a día. Normalmente, aquí en esta parte de la resiliencia, algo que va a ser muy importante tener en cuenta o tener presente es la parte de que necesitamos afrontar las cosas de una manera positiva y también de una forma constructiva. ¿Por qué es esto? Porque finalmente, cuando uno empieza a recuperarse emocionalmente después de experiencias estresantes, lo que aprende justamente es a poder seguir adelante y va a desarrollar fortaleza y va a empezar a generar sistemas de bienestar, ¿ok? Algo que tiene la resiliencia es la gente que la tiene normalmente no va a negar ni va a evitar estas emociones difíciles que te generan estas situaciones a las que se van enfrentando, pero aprenden a manejarlas de una manera más saludable, ¿ok? Así es que esta parte de tener resiliencia emocional va a implicar cultivar habilidades, habilidades que nos van a ayudar justamente a manejar y enfrentar cualquier situación complicada, ¿ok?
como que aquí vamos a tener principalmente que desarrollar habilidades de decía, como cuál, la parte de la autoconciencia, la autorregulación emocional, la empatía, el pensamiento positivo, la resolución de problemas y la conexión social. ¿Por qué? Porque estas habilidades nos van a ayudar a mantener un equilibrio para enfrentar las dificultades siempre con una mentalidad positiva y nos va a ayudar a aprender de estas situaciones desafiantes a las cuales nos vamos a enfrentar. Un detalle aquí importante del asunto de la resiliencia. Tenerla no significa que van a ser invulnerables a las cuestiones estresantes o que no van a ser o que van a evitar las dificultades. Al contrario, tener la resiliencia nos va a llevar a tener una capacidad de recuperarnos y de crecer a partir de esas experiencias que vamos viviendo, ¿ok? Entonces, cuando cultivamos la resiliencia emocional, vamos a entrar en un proceso continuo de desarrollo de habilidades emocionales y esto a la vez nos va a llevar a la construcción de una mentalidad resiliente a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a poder enfrentar cualquier situación y vamos a poder hacer cualquier cosa, ¿ok? Samuel, muchas gracias por tu comentario, te lo agradezco y sí, efectivamente, tú sabes que así se trabajó ahí contigo este asunto de la resiliencia con estos jóvenes. Y muchas gracias por el comentario. Ok, continuando con esto y después de la flor y de que me echaron. ¿Cuáles son los componentes claves? Porque vamos a tener componentes claves en esta cuestión de la resiliencia. Básicamente vamos a hablar, existen como tal 7, pero hay 3 en particular que necesitamos enfocarnos para poderlo desarrollar. 1, la parte de la autoestima. ¿Por qué? Porque una autoestima positiva va a jugar un papel muy importante en esta parte del desarrollo de la resiliencia emocional. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros tenemos una imagen positiva de nosotros mismos, vamos a generar una sólida autoconfianza y esto nos va a ayudar a que enfrentemos los desafíos con mayor fortaleza y resistencia. ¿Ok? La otra parte, la parte de la regulación emocional. En esta cuestión de la regulación emocional, vamos a tener, o de qué se trata básicamente. Tenemos que reconocer, comprender y regular las emociones, porque esto va a ser esencial para que podamos tener una mejor resiliencia. ¿Qué implica esta parte? Implica manejar o gestionar de una manera saludable las emociones negativas y con eso vamos a poder potenciar y mantener nuestras emociones positivas también. ¿Cuáles son las emociones negativas que podemos tener? El enojo, el miedo, la frustración, ese tipo de emociones muchas veces entran en juego cuando enfrentamos alguna cuestión compleja y nos pueden llevar a tener una inestabilidad. Pero cuando nosotros no nos enfocamos en estas emociones negativas, sino buscamos potenciar nuestras emociones positivas, vamos a lograr salir adelante y vamos a poder enfrentar la situación de una manera más saludable. Como les dije, no se trata de que eviten la situación, al contrario, se trata de que puedan estar enfrentándola y estar bien, ¿ok? Y por aquí también, Linda, muchas gracias. Saludos también a Jutepec y Vero. Hola, también, buenas noches. El tercer punto por aquí, el componente clave también que va a ser importante que podamos trabajar y desarrollar es la parte de la flexibilidad cognitiva.
Cuando estamos hablando de la flexibilidad cognitiva, hablamos de que seamos capaces de adaptar y de cambiar nuestros patrones de pensamiento cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque este va a ser un aspecto también muy, muy importante. Cuando tú cambias el enfoque de las cosas que estás viendo, cuando estás cambiando la forma de percibir las cosas, tú vas a poder tener la capacidad de tener como otra emoción o otra percepción de lo que te está sucediendo. Y eso es flexibilidad cognitiva. Aquí, ¿qué va a implicar? Pues tener la capacidad, les digo, de ver las situaciones desde diferentes perspectivas y ajustar esta forma de pensar según las circunstancias. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a tener una mejor resiliencia emocional. ¿Ok? Sigamos por aquí. Saludos, Yamel, también. María Ángeles, también. Saluditos, buenas noches. Gracias por estar por aquí esta noche también. Y bueno, seguimos con este asunto. Con esta parte de los componentes después de tener esta parte de los componentes que son las claves, hay algo que también es muy importante en esta parte, que es la cuestión del afrontamiento activo y la evitación. Conforme vamos creciendo, nosotros desarrollamos ciertas habilidades, tanto para afrontar situaciones como para evitarlas. Eso también depende mucho de qué herramientas o qué habilidades desarrollamos en nuestra niñez o con nuestros papás. Pero no significa que si no las tuvimos de niño no las podamos desarrollar actualmente. Al contrario, las podemos desarrollar y podemos tenerlas para afrontar o manejar cualquier situación que se nos presente. ¿Ok? Tocayo, saludos también hasta Guayaquil. Saluditos. Y bueno, acá regresando. Cuando estamos hablando del afrontamiento activo, en el afrontamiento activo, ¿qué va a hacer? Va a implicar principalmente manejar de manera directa los problemas que se nos están presentando. Cuando nosotros utilizamos estrategias de afrontamiento activo, vamos a buscar soluciones, vamos a tomar medidas para cambiar la situación y vamos a utilizar recursos para resolver problemas, ¿ok? ¿Cuáles son las características que debe de tener esta parte del afrontamiento activo cuando se nos presenta una situación? Bueno, primero, tenemos que identificar el problema y su causa. Eso es lo que nos lleva a tener este afrontamiento activo. Si nosotros identificamos cuál es el problema y su causa, vamos a poder desarrollar como un segundo paso un plan de acción para abordar el problema al cual nos estamos enfrentando. Y la otra nos va a llevar a la búsqueda de lo que es apoyo social y recursos. En la parte de apoyo social, miren, yo sé que por lo general nos educan o a veces nos dicen que nosotros debemos ser los mejores, que debemos de ser lo máximo y que no necesitamos a nadie. La realidad es que sí necesitamos a las demás personas. Somos una comunidad. La verdad es que un ser individual nunca va a poder sobrevivir de ninguna manera. Necesitamos entender que somos un grupo, que somos un conjunto, que vivimos en una sociedad y como sociedad cada uno de nosotros termina aportando algo. Y en esta parte de búsqueda de apoyo social, necesitamos también aprender a rodearnos de gente que tiene ciertas experiencias de vida que nos pueden ayudar a enfrentar o a manejar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú quieres emprender en un trabajo o en un negocio, pues tienes que buscar gente que lo haya hecho para que pueda guiarte y orientarte también. Si tú buscas, por ejemplo, consejos de pareja, pues busca a alguien que tú consideres que es una pareja que le va bien. Eso es buscar apoyo social.
De acuerdo al tema o a la situación que se te vaya enfrentando, busca a la gente que consideras que tiene la experiencia en esa área. No la busques en otro lado ni en otra cosa. Y la parte de los recursos tiene que ver tanto con habilidades que debes de haber desarrollado, que son las que yo mencioné hace ratito, esas tres principalmente, y también qué otros recursos puedes tener, es decir, si tomas terapia, si tomas coaching, si tomas libros de autoayuda, lo que sea, pero el chiste es que tengas formas de poder enfrentar cualquier problema o cualquier situación. ¿Cuál es el impacto que va a tener en la resiliencia emocional si tú desarrollas el afrontamiento activo? Pues de entrada vas a poder, te dije, enfrentar los problemas, buscar soluciones y vas a contribuir a tener un mayor control sobre la situación, lo cual te va a ayudar a tener mejor capacidad de adaptación y de recuperación emocional también. Conforme tú vayas aprendiendo a afrontar situaciones complicadas, va a ser mucho más fácil, te digo, adaptarte a lo que te va pasando y, te digo, y a recuperarte. Entonces, esta parte del afrontamiento activo es también una habilidad que tienes que desarrollar. Si tú te das cuenta que evitas los problemas, que evitas situaciones, que no te gusta afrontar, te invito a que lo pongas en práctica, a que busques maneras de poderlo desarrollar. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a verse distinto y te empiezas a quitar también muchísimo peso de encima, ¿ok? Muy bien. La otra parte en esta cuestión de la evitación. Hola Dani y hola Noelia, buenas noches también. Pasando a la otra parte, en esta cuestión de la evitación. Cuando nosotros evitamos algo que va a suceder, es que a lo mejor en el momento nos va a dar una solución o nos va a dar como una tranquilidad temporal. Sin embargo, nada más va a ser momentánea, no va a durar. Y normalmente la evitación lo único que genera es que vayas acumulando más situaciones, más y más situaciones que tarde o temprano van a tronar y se va a convertir en un problema realmente fuerte y complicado para ti. Y entonces aquí, ¿qué es importante? ¿O cómo puedes darte cuenta, perdón, de que utilizas la evitación? Una, si tú ignoras o evitas la fuente de estrés o conflicto, es de entrada que manejas evitación. Una fuente de estrés puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, puede ser tu jefe, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Pero si tú lo evitas todo el tiempo, tarde o temprano va a tronar, ¿ok? La otra, si buscas distracciones para alejarte emocionalmente del problema. Hay veces que cuando nos enfrentamos o tenemos algunas situaciones complicadas, utilizamos formas de perder el tiempo. Usar el celular a veces cuando tenemos problemas, en vez de enfrentar las cosas y agarrar el celular, ya mejor me pongo a ver el Face o el Instagram o otra cosa, lo que tú quieras. Pero si te dedicas a esa parte, en vez de afrontar lo que te está pasando, pues lo único que haces es distraerlo, pero va a ser momentáneo. Como les dije, tarde o temprano van a reventarles las cosas. Y la otra característica que va a tener que tú niegues la gravedad de la situación. Cuando nosotros negamos que la situación es grave, entonces estamos evitando las cosas. Muchas veces
por ejemplo, tenemos o hacemos cosas que sabemos que son dañinas o hacemos cosas que pueden molestar a otras personas. Y aunque nos lo han dicho, podemos decir, no importa, no pasa nada, no, a mí qué, es bronca tuya. Y es aguas. Porque si tú estás haciendo algo que finalmente genera un problema y cuando lo tienes que afrontar lo evitas, dije, va a tronar. En esta parte, ¿qué sucede con la parte de la resiliencia si tú eres alguien que evita las cosas? Pues de entrada, como les dije, te puede generar un alivio temporal, pero a largo plazo te va a llevar a una falta de afrontamiento efectivo y a la acumulación de problemas no resueltos y tarde o temprano van a empezarse a esparcir por todos lados, ¿ok? Y la evitación finalmente nos va a limitar a la capacidad de aprender y de crecer a partir de experiencias difíciles. Hola, hay buenas noches también. Hay, les voy a contar una experiencia que me tocó hace, creo, 10 años. Sí, 10 años, justamente. Hace 10 años, justamente por estas fechas, ¿no? Enero, febrero del 2013, pues una de las situaciones complicadas que me tocó vivir fue de repente quedarme sin trabajo. Empezando año, estaba empezando a vivir con mi esposa, teníamos una bebecita que iba a cumplir un año y pues se veía bastante complicado el asunto. Pues cuando se presenta la situación fue de, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? La verdad es que en mi cabeza entró la parte de decir, híjole, pues me va a dejar mi esposa, ¿no? Porque pues ya no va a haber dinero, no vamos a poder solventar o afrontar los gastos, va a estar mal, yo me voy a sentir mal, ¿ahora qué voy a hacer? Y sí, en el momento se siente como que el mundo se cierra y que se va a complicar todo. Y tenía de dos, o afrontaba la situación como estaba, o la podía evitar, y la podía evitar de muchas maneras, tirándome al alcohol, diciendo que, no voy a poder encontrar trabajo, es bien complicado. Pude haber hecho, de verdad, muchas cosas de ese tipo. Pero por un lado, fue como, a ver, no, hay que ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Empecé a buscar, sí, empecé a buscar trabajo, empecé a ver cómo me empezaba a mover. Y bueno, justamente esta parte del apoyo social del que estábamos hablando, por un lado, también la actitud de mi esposa en ese momento fue de no te preocupes, vamos a salir adelante y vamos a echarle ganas. Ese también, por eso es importante esta parte también del apoyo social, porque te puede apoyar y entonces te puede también servir como un sostén cuando se enfrentan estas situaciones. Y entonces ese fue uno. Primero, saber que no había, que ella estaba ahí también y que me iba, y que contaba con su apoyo también. Y por otro lado, también empezamos a movernos como por esta parte de gente que conocíamos. Y bueno, pues se pudo dar el hecho de que pues llegué también a un consultorio que se estaba abriendo, que estaba empezando también el Centro Psicológico Integral. Estaba empezando, estaba haciéndose, se estaba creando, estaba formando el equipo. Y bueno, pues hoy tenemos yo 10 años trabajando ahí con ellos, con el Centro Psicológico Integral. También he estado en otros lados y esto ha sido justamente porque es ¿qué necesitaba? Crear un plan. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Para dónde le voy a hacer? ¿Para dónde me puedo mover? ¿Cuál es mi área? ¿Cuál es mi expertise? Mi experiencia me podía llevar a distintos lados.
me podía llevar a trabajar en cuestiones como de psicología criminal, que es en donde he dado clases también. Me podía llevar a la parte de psicología clínica, que es en donde terminé, o bien me podía llevar a la parte de capacitación o ser maestro, y que también son las áreas que también he explotado. Entonces, para eso es justamente esta cuestión de la resiliencia emocional, para que no te desarmes o no te descompongas aunque una situación se ponga complicada. Les digo, las técnicas de evitación muchas veces llegan a ser cuestiones como que, les decía, puedes tirarte al alcohol, puedes dedicarte como de a pobretearte y no hacer absolutamente nada. Pero para esto también hay que trabajar una parte, que es la cuestión de la autoeficacia. Y en esta parte de la autoeficacia, ¿qué se van a encontrar o qué vamos a hacer? La autoeficacia va a ser la creencia que tenemos para realizar acciones específicas y lograr metas. Básicamente es la percepción que tenemos de nosotros mismos en términos de competencia y eficacia de abordar situaciones particulares. Y entonces tú tienes que ver qué habilidades tienes, qué cosas haces bien para poder enfrentar la situación. Eh, He conocido gente que se separó y cuando se separó le dijeron, ya sabes qué, ya no va a haber dinero, ya no te voy a dar nada, no te voy a apoyar. Y esta persona decidió explotar sus habilidades. Estas habilidades eran básicamente preparar pasteles. Y actualmente tiene un negociazo, tiene una cafetería, funciona muy bien lo que está haciendo y le está yendo muy bien porque justamente logró poner atención en cuáles eran sus competencias y qué podía hacer ante esta situación en particular. Y para ella fue nuevo también porque no trabajaba. Había aprendido repostería por el simple gusto de aprender repostería, pero esto la llevó a generar una competencia que la hizo autoeficaz. ¿Ok? Y entonces, cuando tú eres autoeficaz, ¿qué vas a tener? Una, vas a poder tener influencia en la elección de las metas y las tareas que quieres hacer. Esa es una. La otra, va a tener un impacto muy fuerte también en la cuestión del esfuerzo y la persistencia. Es decir, vas a poder ser capaz de mantener una constancia ante las cosas que se te van presentando, no importa qué sea, ¿ok? Y la otra que normalmente nos cuesta trabajo desarrollar, que es la cuestión de la conexión de la toma de decisiones y la resolución de problemas, ¿ok? Cuando nosotros desarrollamos esta parte de la autoeficacia también, ¿qué impacto va a tener con la cuestión de la resiliencia emocional? Una, va a ser una fuente de resiliencia. Ese es algo curioso. O sea, la parte de lo que es la autoeficacia nos va a llevar a tener resiliencia. ¿Y aquí qué va a ser? Pues básicamente que la creencia que tenemos de nuestra propia capacidad para superar desafíos va a actuar como una fuente de resiliencia. Y entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Cuando tú confías en tu capacidad para afrontar situaciones difíciles, va a ser más probable que enfrentes cualquier situación con una cuestión más positiva y perseverante ante lo que sea. ¿Ok? Esa es una. ¿Qué más va a tener esta parte de la autoeficacia? Va a tener influencia en la toma de decisiones y en la acción. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes autoeficacia vas a poder influir en la selección de las metas que tú quieres llegar y en la toma de decisiones que vas a tener.
Algo que sí ha visto es que las personas que tienen una alta autoeficacia tienden a establecer metas muy desafiantes, pero son alcanzables a final de cuentas y toman acciones para lograrlas. Y esto les va a ayudar a tener mayor resiliencia. ¿Ok? La otra, te va a ayudar a tener persistencia ante la adversidad. Cuando tenemos aquí esta cuestión de que tenemos la autoeficacia, algo que va a suceder es, vamos a tener mayor persistencia y esto nos va a impulsar a que sigamos adelante, no importa lo que pase. Muchas veces nos llega a suceder que a veces pues, hasta nuestra familia llega a ser un poco nuestra enemiga, ¿no? Pero aquí, ¿qué te va a decir? No te va a salir, eso es muy complicado, ¿cómo crees que tú ni siquiera eres inteligente o algún comentario o algo así? Pero si tú te pones una meta de que no, sí puedo y lo voy a hacer, es muy probable que salgas adelante. ¿Por qué? Porque vas a estar persistiendo. Y de eso se trata la autoeficacia también. Otra cosa que va a tener la autoeficacia es que va a desarrollar en ti, o que desarrolla más bien en nosotros, sí, no solo en ti, es esta capacidad de tener aprendizaje y adaptación. ¿Por qué? Porque la creencia en la propia capacidad nos va a llevar a tener mejores procesos de aprendizaje y vamos a podernos adaptar siempre a partir de experiencias difíciles. Y aquí que vamos a tener que las personas igual que tienen muy buena autoeficacia van a ser más propensas a ver las dificultades como oportunidades para aprender y crecer. Y eso también va a fortalecer la parte de la resiliencia. ¿Ok? Y la última, que es la parte que va a generar el círculo positivo, que es como, seguramente han escuchado del círculo vicioso. Bueno, aquí es un círculo positivo, porque aquí en el círculo positivo va a ser entre la autoeficacia y la resiliencia, porque a medida que una persona enfrenta y supera desafíos, su autoeficacia se va a reforzar y esto va a contribuir a que tengamos una mayor resiliencia ante futuros desafíos. Así es que se hace un círculo virtuoso, pero aquí lo llamamos básicamente un círculo positivo. ¿Ok? Luego, otra cosa importante aquí. ¿Cómo vamos a convertir los desafíos en oportunidades? Muchas veces cuando enfrentamos este tipo de situaciones que les decía pueden ser adversas, complicadas, pues nosotros necesitamos encontrar la manera de cómo enfrentarlos o cómo pararnos frente a estas situaciones complicadas y que las convirtamos en parte de nuestro desarrollo personal. Aquí les voy a decir algunas y de cómo se puede hacer, pero de entrada es importante que cambies la perspectiva de lo que es enfrentar dificultades o problemas. ¿Para qué? Para que puedas encontrarle el valor y crecer ante las dificultades. Problemas siempre va a haber, siempre. Por más que queramos evitarlos, no se pueden evitar. Existen y ahí van a estar y nos van a dar lata muchas veces. Entonces, sí debemos de partir primero de esa idea. Problemas siempre va a haber, no va a haber forma de que los evitemos. Y así es que primero, ¿qué tenemos que hacer para que podamos convertir estos desafíos en oportunidades de crecimiento? Una, reconoce el desafío, acepta y reconoce en vez de evadir. Cuando tú tienes conciencia de lo que está pasando, entonces
vas a poder manejar esta situación que se te está presentando. Me separé, perdí el trabajo, o bueno, se acabó mi trabajo, hubo un recorte, tuve un accidente y me pasó esto, lo que sea. Aquí la otra, acepta emociones. Cuando tú te permites sentir las emociones que te están surgiendo de esta situación, esto va a ser crucial para ti porque vas a poder comprender y abordar tus reacciones de una manera constructiva. Normalmente lo que hacemos es tratar de negar las emociones que tenemos ante una situación desagradable y no funciona así. La verdad es que cuando a nosotros nos dicen, deja de hacer esto, es cuando más lo hacemos. Por eso es aquí, acepta las emociones. ¿Te sientes triste? Acepta que te sientes triste. ¿Te estás enojada? Acepta que estás enojada. Cualquier emoción que estés sintiendo, acéptala. No la ocultes, no la guardes, ni trates de disimularlo. Es mejor decir o aceptar, decirlo todavía no, pero aceptar que tienes. El punto 3, encuéntrale un propósito a la situación que te estás enfrentando. Reflexiona sobre este desafío y busca cuál es el propósito que puede tener en tu vida. Y es en tu vida, no en la de nadie más. ¿Ok? Aquí es importante que nos preguntemos qué lección puedo aprender o cómo puedo crecer a través de la experiencia que estoy viviendo. Si uno pone esa perspectiva, va a ser mucho mejor o más fácil enfrentarlo también. La otra, hay que establecer metas de desarrollo. Aquí identifiquemos cuáles son nuestras metas específicas de desarrollo personal relacionadas con el desafío. Si uno establece aquí objetivos realistas y medibles, igual nos va a ayudar a crecer. ¿Cuál es una meta de desarrollo? A ver, un ejemplo. Otro que también la experiencia tiene que ser personal. Cuando falleció mi abuela, yo vivía en otro estado, yo vivía en Aguascalientes, ella vivía en la Ciudad de México, me habían avisado que estaba muy mal, ella fallece y pues me dicen que va a estar en cierto lugar y pues bueno, no, pues yo dije, bueno, quiero llegar al funeral y quiero pues despedirme de ella antes de que la cremaran, porque la cremaron. Y en Aguascalientes había un detalle. El único autobús que salía a la Ciudad de México salía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, perdón, y llegaba a las 7 de la mañana. Y entonces, pues tuvieron o trataron mis familiares de tener a mi abuela ahí el mayor tiempo posible. Y resulta, pues que finalmente yo ya no llegué. Me avisaron ya en el autobús que ya no podían esperar y que pues, la iban a tener que cremar, ¿no? En su momento me dolió y en el momento decía, no, es que ¿por qué no me esperaron? Y de repente me había empezado a enojar porque se había muerto mi abuela y casi casi la quería culpar de por qué se murió en ese horario y no se esperó a que yo pudiera llegar. Y un montón de cosas que a todos nos pasan cuando perdemos a alguien. Pero finalmente, aquí es donde entra esta parte que digo, reconocer. Pues, ¿qué me estaba pasando? Pues, ¿por qué me estaba enojando? Pues porque yo decía es que estaba muy lejos, no llegué a tiempo, pero después fue a ver, pues si no llegué a tiempo, a lo mejor ya no era, pues yo ya no podía hacer nada, de todos modos, ya había fallecido. Pero ¿qué podía hacer? Podía llegar y ver cómo podía ayudar a mi familia con lo que pues seguía y lo que lo que se tenía que hacer, o al menos hacer un intento de contención emocional también en la familia. Y entonces justamente eso fue con lo que yo ya terminé llegando a la Ciudad de México, viendo que
qué era lo que tenía y qué podía hacer y cómo podía ayudar. Y eso es parte también de esta cuestión. Luego puedes establecer metas de desarrollo. Pues sí, yo ya no podía hacer nada ante la otra situación, que era la muerte de mi abuela, pero sí podía llegar y apoyar a la familia, ya fuera emocionalmente o bien pues, como se me pidiera, pero era la forma en la que pude establecer o cambiar la perspectiva de la situación a la que estaba experimentando en ese momento. La otra parte aquí, después de establecer metas de desarrollo, aprende de la experiencia. Aquí examina la situación para que puedas aprender y considera qué habilidades, conocimientos o perspectivas vas a adquirir o estás adquiriendo a raíz de la situación que se nos está presentando. ¿Ok? La otra, hay que cultivar la resiliencia. Como les mencioné, esto es una habilidad, no es algo que sea con 3 palabras y de hecho, terminando esta plática no es que digan, ya acabé, ya soy resiliente. No, tienen que trabajar y desarrollarla y cultivarla. ¿Y cómo se hace? De entrada, hay que desarrollar una mentalidad resiliente al entender que los desafíos o los problemas, como les dije, son inevitables, pero son temporales. Solamente duran un momento. Y entender que la resiliencia va a implicar aprender a adaptarnos y a recuperarnos de las adversidades. Si nosotros entendemos que los problemas son temporales y que nos tenemos que adaptar, vamos a entender que también tarde o temprano nos vamos a recuperar. Pero si nosotros llegamos con esa mentalidad, lo vamos a hacer. Si llegamos con mentalidad negativa de que no lo voy a poder hacer o quién me va a ayudar o quién me va a sacar de esto, nadie te va a sacar más que tú, ¿sale? Y esto aquí también se hace a través de algo que es la atención o la práctica, perdón, de la atención plena. Que aquí, cuando tú practicas atención plena o mindfulness, también se le conoce, uno aprende a estar en el presente y en el momento en el que está sucediendo las cosas y vas a poder afrontar las cosas con calma y con mucha claridad. La atención plena no es solo meditación, es una manera también de poder trabajar conciencia de las emociones, conciencia de qué es lo que estás pensando, de qué estás haciendo, pero todo el tiempo. Y aprendes a estar aquí y ahora, no a estar en otro lugar. Muchas veces nos pasa que estamos con alguien platicando y estamos pensando en qué vamos a hacer después, más adelante, en unas horas o al otro día, en vez de estar con la persona o atendiendo lo que estamos haciendo. O bien estamos pensando en cosas que hicimos y que a lo mejor no las debimos de haber hecho de esa manera o que las debimos de haber hecho de otra forma. Cuando tú practicas atención plena, aprendes a estar en el aquí y en el ahora y a entender esa parte que dije hace rato. Las cosas son temporales. Estás aquí y en este momento sucede esto. Y solamente va a pasar en este momento, no va a pasar en ningún otro. ¿Sale? ¿Qué otra cosa te va a ayudar o puedes hacer para convertir los desafíos en oportunidades? Fomenta tu creatividad. ¿Sale? La creatividad aquí se utiliza para encontrar soluciones y perspectivas nuevas. Te va a ayudar a encontrar enfoques distintos y a superar cualquier cosa. ¿Cómo puedes encontrar o fomentar creatividad? Los invito a que lean libros, por ejemplo, que están muy enfocados a la parte de sobrevivientes. Existe un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto. Y él escribió un libro justamente sobre cómo desarrolló resiliencia y cómo manejó la resiliencia estando ahí. Nelson Mandela es un ejemplo también de lo que es alguien resiliente. A pesar de todo lo que vivió, todo lo que estuvo viviendo en su momento, si ustedes ven al hombre que terminó siendo el presidente de Sudáfrica cuando fue Nelson Mandela presidente, van a ver un hombre que está más tranquilo, más enfocado, pero es justamente
porque justamente él desarrolló esta parte de la resiliencia emocional. Entonces, hay muchos libros, muchos ejemplos. Japón, digo, sé que acaban de tener un terremoto muy grave, pero en el 2011 tuvieron un terremoto también junto con un tsunami y ellos fueron un ejemplo en ese momento también de resiliencia. Ellos se levantaron solos, no aceptaron, de hecho, en ese entonces, ayuda de nadie. La ayuda internacional no la quisieron, dijeron que ellos se levantaban y se levantaron de lo que les había sucedido. Y eso es resiliencia también. Entonces, ¿se puede generar? Sí. Y por eso, si tú lees, si tú estudias también esta parte, te va a ayudar también, una, fomenta tu creatividad. Dos, te ayuda a establecer también esta parte de un plan de acción. ¿Por qué? Porque ya vas a tener como una manera más constructiva de enfrentar las cosas y vas a poder dividir las situaciones en tareas más manejables o en cosas o en soluciones más prácticas. No en cosas fantasiosas, sino en cosas más prácticas y que te van a llevar a tener esta capacidad de solucionar. Y la última cosa aquí en esta cuestión de cómo convertir desafíos en oportunidades, adoptar una actitud positiva hacia el cambio y el crecimiento. Hay que ver los problemas como oportunidades para mejorar en lugar de que sean o que los vemos como obstáculos insuperables. ¿Ok? Yo sé, de verdad, lo digo, lo he vivido, lo he experimentado, sé que hay cosas que las vivimos y decimos, oye, pero nunca voy a salir de esto, nunca voy a poder enfrentar esta situación, o fue muy traumático. De verdad, he visto en consultorio mucha gente que ha desarrollado, en terapia la hemos trabajado, han desarrollado una resiliencia emocional impresionante y de enfrentar situaciones de verdad muy, 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 muy complicadas, de manejar situaciones que dice uno, híjole, no sé yo cómo la manejaría si me pasara, pero finalmente sí son gente que ha desarrollado resiliencia emocional y todos la podemos desarrollar. No es que no sea solamente para algunos elegidos, todos lo podemos desarrollar. Otra cosa que tiene que ver con esta cuestión de cómo desarrollar resiliencia emocional es nuestro miedo al fracaso. Estamos educados a que el fracaso es algo intolerable y que es malo. La verdad es que el miedo al fracaso muchas veces nos ha detenido a no hacer cosas, a no seguir adelante con nuestros sueños, a seguir adelante con cosas, pero el miedo muchas veces también nos lleva a no querer enfrentar la situación que nos pasa. Y entonces, aquí yo básicamente les voy a decir cuáles son estrategias que pueden manejar para que puedan empezar a generar resiliencia ante el miedo al fracaso. ¿Ok? Porque si no, se van a seguir atorando, no vamos a seguir creciendo. Y una, reconocer y aceptar el miedo. Si nosotros identificamos y aceptamos que el miedo al fracaso es una emoción natural, ya estamos del otro lado. Porque esto va a ser la primera parte, les digo, para enfrentar cualquier situación que se nos presenta. Este punto 2 tiene que ver con algo que se llaman creencias irracionales y es reflexionar sobre las creencias irracionales. No me voy a meter mucho en el tema, pero les puedo decir que existen 15 creencias irracionales como tal. Todos podemos tener una, dos o podemos tener las 15 creencias irracionales. En esta parte de las creencias irracionales
Ese en otro momento lo voy a platicar, pero les puedo dar el ejemplo de 3 creencias irracionales. En esta parte de las creencias irracionales es cuando nosotros podemos tener una manera de pensar, por ejemplo, que cuando salimos a la calle y nosotros cruzamos y un carro chocó, es porque nosotros íbamos pasando y distrajimos al conductor. Eso es una creencia irracional. Nosotros no generamos eso. Digo, a menos que de verdad haya sido muy, muy distraído y te atravesaste la calle sin fijarte, ahí sí. Pero si creemos, por ejemplo, uno que es muy sencillo, que cuando llegas a un lugar a comprar y de repente un lugar que estaba vacío y después de que tú llegaste empezó a llegar mucha gente, creer que fue porque tú te paraste ahí y entonces la gente dijo, oye, mira, ahí está tal persona, vamos a comprar. Eso es una creencia irracional. No es que haya sido porque estabas tú, no es porque haya sido algo que estaba, que tú lo generaste. Aquí normalmente las creencias irracionales que tienen que ver con el miedo al fracaso es cuando nosotros nos empezamos a decir, es que eres torpe, es que eres tonto, es que no eres capaz, es que te falta tal cosa, no tienes tal habilidad. Y muchas veces el miedo es aprendido, el miedo no está en nuestra naturaleza. Si ustedes ven a un bebé, ustedes pongan un bebé en la orilla de una cama y se va a poner a gatear y le va a valer, ya va a llegar a la orilla de la cama y se va a caer, porque no existe el miedo. El miedo nos lo inculcan, nos lo enseñan, lo aprendemos en casa. Si a mí me dicen, ay, te va a salir tal cosa de tal lado, ay, te va a morder tal cosa, ay, te va a pasar, no empezamos a aprender a tener miedo. Las creencias irracionales también tienen que ver mucho con algo que son, les decía, les pongo 3 ejemplos. Hay algo, por ejemplo, que se llama pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es cuando solamente tienes 2 opciones o ves 2 opciones en las cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si a ti no te gusta la gente o si no te gustan los tatuajes, un pensamiento dicotómico te puede llevar a decir, ah, no, es que si tiene tatuajes seguramente es un delincuente o es una persona mala. Y los que no tienen tatuajes, no, esos no hacen nada, son gente buena. Eso es un pensamiento dicotómico y que está de un extremo totalmente, que no está además ni siquiera racionalizado, por eso se llaman creencias irracionales. Exactamente, Seleni, no hay tonalidades de grises, o es blanco o es negro. Hay otra forma también de creencia irracional que se llama, por ejemplo, visión de túnel. En la visión de túnel es cuando solo nos empezamos a enfocar en los aspectos negativos de las personas. Así haga cosas muy buenas, solamente nos empezamos a enfocar en el aspecto negativo o en las cuestiones que no hace bien para decir, ah, ya ves, sí, es malo o no lo hace bien. Y esa también es una creencia irracional. Y la otra que les había dicho, el asunto de la personalización, que en la personalización llegamos a creer o a pensar que la gente hace cosas para dañarnos o para molestarnos, o bien que existen ya sea Dios, la vida, el universo, las estrellas, que nos tiene mala fe y que entonces nos tiene ahí maltratando, o por ahí como dicen que tienen este asunto de que Dios me escogió como su mejor guerrero. Eso es una creencia irracional. Es muchas veces tú te generas los escenarios que estás viviendo justamente también por el miedo al fracaso. Y entonces esto te va a llevar a seguir teniendo miedo, a que se sigan haciendo más grandes, y algo que se tiene que hacer es reflexionar en este caso
sobre cuáles son las evidencias o los hechos reales que tienes sobre esto que estás viviendo, o cuáles son las evidencias que tienes para decir, ah, no, esto sí es así, o bien decir, no, creo que estoy teniendo una creencia irracional porque no tengo ninguna evidencia de que esto sea cierto. ¿Ok? Para eso, esto es lo que pasa con las creencias irracionales. Que decía, aquí no me voy a meter mucho porque realmente se trabaja más en terapia, de una terapia cuando ya estás ahí, y es meterse más a fondo en algunas cosas, pero hay que ver cuáles son las creencias irracionales. Igual, si quieren saber cuáles son, por ahí me pueden mandar un mensajito y se las comparto. Ahí tengo la lista y nada más digo para que puedan saber cuáles tienen, se las comparto y las pueden checar. ¿Sale? La otra, esta parte de qué tenemos que hacer para cambiar nuestro miedo al fracaso, cambiar nuestra percepción del fracaso, dejar de verlo como una amenaza y verlo como una oportunidad. Eso nos va a ayudar también a reducir el miedo a lo que estamos viviendo, ¿ok? El otro punto, aprender a establecer metas realistas. Y que incluso aquí yo se los puedo decir, si tienen algún propósito de año, también aquí lo pueden aplicar. Aprendan a tener metas realistas. Estas metas casi siempre tienen que ser alcanzables y a corto plazo, y se establecen justamente para poder medir si lo estamos haciendo bien o nos está faltando algo, y también nos va a ayudar a disminuir un poco cuál es la presión y nuestro miedo al fracaso. A veces, por ejemplo, regresando a un asunto de una separación, si yo me separo y estoy sufriendo este momento que obviamente es doloroso, las separaciones, ¿qué vamos a hacer? Tengo de dos. Si yo me pongo aquí a evitar, no quiero pasármela mal, no quiero sufrir, no quiero estar de verdad tirado en el asunto de la depresión totalmente, entonces puedo empezar a ponerme metas alcanzables. ¿Cómo qué? Oye, pues a lo mejor voy a empezar a enfocarme en mí. ¿Cómo? Ah, pues a lo mejor voy a empezar a hacer una rutina de ejercicio, voy a cambiar hábitos de salud, a lo mejor dejo de hacer tales cosas, dejo de comer tal cosa, a lo mejor empiezo a tomar terapia, a lo mejor me pongo a estudiar, empiezo a hacer alguna actividad que me ayude a estar bien, pero finalmente empiezas a hacer cosas que obviamente vas a ver que son alcanzables y que se pueden hacer en corto plazo. Pero sí, de entrada es siempre establecer metas realistas. Solo decir en una separación, te voy a superar y te voy a demostrar que soy mejor que tú, eso no es ninguna meta ni realista ni tampoco alcanzable. Solo ya se acabó y ya no hay nada más que hacer. Las metas alcanzables y a corto plazo y realistas tienen que ver nada más con nosotros y con lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? En esta parte ya hablamos de lo que es la autoeficacia. Tú, para que puedas enfrentar o para que podamos enfrentar el miedo al fracaso, tenemos que desarrollar autoeficacia. Constrúyete una creencia de que tienes una buena capacidad para enfrentar desafíos y desarrolla habilidades específicas para que puedas mejorar tu eficacia. Checa. Después, más adelante, en otro día, checa lo que platicamos de lo que es la autoeficacia y checa cómo estás, qué tienes, qué habilidades tienes y cómo las puedes manejar. ¿Ok? La otra parte, aprende de tus fracasos anteriores. Si tú empiezas a reflexionar sobre qué fue lo que sucedió anteriormente, dije reflexionar, no torturarte ni latillarte, reflexionar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Y analizas lo que sucedió, vas a poder aprender de la experiencia.
Y algo que también aquí es importante es que aprendas a tener también retroalimentación constructiva, que esta siempre nos va a ayudar a tener un crecimiento personal. En esta parte de la retroalimentación constructiva lo puedes hacer por medio de gente que sea cercana a ti, que sea gente que te puede dar de verdad con objetividad y con ejemplos concretos, situaciones donde te pueda dar esta retroalimentación constructiva. De lo contrario, no vas a aprender y tampoco te va a ser útil cualquier comentario que te hagan. ¿Sale? La otra, fomenta esta parte de la mentalidad de crecimiento. Si tú adoptas esta mentalidad, te digo, vas a poder enfrentar cualquier cosa de desarrollo personal, cualquier cosa que te ayude a mejorar, te va a servir, ¿ok? La otra que tienes que hacer, establecer un plan de contingencia. Mentalízate a qué puedes hacer o qué puedes hacer para enfrentar situaciones complicadas, difíciles o duras. Yo sé que puedes decir de repente, ¿y cómo me voy a mentalizar a cosas así? Sí. ¿Te da miedo la muerte? Mentalízate, tarde o temprano te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Y tenemos que tener claro esa parte, que va a ser duro si muere, a lo mejor si yo pienso, oye, ¿puede morir mi mamá? Sí, sí, seguramente, me va a doler y me va a causar pues, mucha tristeza, pero también debo de tener claro que eso es una cosa que es normal y es parte de la vida. Igualmente, yo voy a morir y que también a la gente que es cercana a mí, que me le puede doler, claro que le va a doler, pero tampoco es bueno, y ahora dedíquenme un luto de 10 años y no hagan nada más porque ya me morí o no, es, tienes que mentalizarte, esto es un plan de contingencia, saber qué puede pasar. Hace algunos años yo trabajé en el CEMPLA, que antes se les conocía como tutelar para menores. Dentro de esos chicos que atendía un chico que era muy peligroso, eh, bastante peligroso. Él decía que yo le caía muy bien y pero que había un problema, que si en algún momento a él le daban la orden de que me tenía que matar, lo iba a hacer. ¿Y qué creen? Eso yo ya lo tenía visualizado desde el día que conocí a ese chamaco. Que decía, pues ya lo sé. ¿Por qué? Pues porque estoy aquí, porque estoy trabajando contigo y porque te atiendo y porque sé el riesgo que implica trabajar contigo. Y eso es tener claro o es tener justamente un plan de contingencia, saber qué es lo que implica lo que estás haciendo o en dónde estás. Y eso es parte de también afrontar situaciones complicadas o difíciles. ¿Vale? Y la última parte de esto del miedo al fracaso, busca apoyo social. Y esto lo vas a encontrar con amigos, con familiares, o les decía, puede ser, búscate un mentor o búscate a alguien que te pueda ayudar, que tenga experiencia, porque tarde o temprano este apoyo social siempre te va a ayudar o te va a brindar una perspectiva valiosa y va a generar un sentido de conexión y comprensión. Por eso es importante que justamente tengas un apoyo social o que busques este apoyo social. Como les dije, no, solos no podemos. Sí somos parte de una sociedad y de un grupo y solamente así lo vamos a poder hacer. Y por último, cambiemos la percepción del fracaso. No ayuda y no nos va a beneficiar en nada pensar que fracasamos o que nos pasó algo malo y entonces somos un desastre. El asunto de la percepción del fracaso siempre nos tiene que llevar a crecer, no a tener momentos de
de dolor o de sufrimiento, ni nada por el estilo. Al contrario, nos tiene que llevar siempre a tener un crecimiento, a estar bien, a poder mejorar en cualquiera de las cosas que estemos haciendo. Pero no le tengan miedo al fracaso. De verdad, no le tengan miedo a lo que tienen que vivir, no le tengan miedo a las cosas que nos van pasando. Son parte de la vida, es parte de lo que tenemos que hacer. Y de una o de otra manera, ahora sí, la vida sigue, ¿ok? Ya solamente como cierre de este asunto, quiero decirles que la resiliencia no simplemente es la capacidad de superar adversidades, sino es el arte de florecer en medio de los desafíos. Aquí hay que tener claro que en la vida vamos a tener tormentas imprevistas, pero la verdadera medida de nuestra fuerza va a radicar en cómo podemos manejar estas situaciones. Como les dije, la resiliencia no va a significar ser invulnerables o inmutables, al contrario, va a implicar aprender a doblarnos sin rompernos y a encontrar nuestra fortaleza interior cuando enfrentamos cualquier situación complicada. Debemos de tener claro que cada desafío, cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. La resiliencia no va a ser solo sobre superar, sino también va a ser sobre aprender, sobre adaptarnos y crecer. Cuando cambiamos nuestra percepción del fracaso y lo vemos como una escalera hacia el éxito, vamos a comenzar a desarmar el miedo que a menudo nos ha rodeado. ¿Ok? La resiliencia no es un atributo fijo, va a ser una habilidad que se va a cultivar y va a fortalecerse con el tiempo. La podemos entrenar y se entrena tanto en nuestra mente como en la parte emocional, como en nuestras actividades, en nuestra conducta, perdón, y esto nos va a ayudar a poder enfrentar la adversidad con gracia y con coraje. Y aquí, en lugar de sucumbir ante el miedo, vamos a poder abrazar la posibilidad de lo que es el crecimiento en cada experiencia. ¿Ok? Así que yo los invito ya en esta parte final a que abracen su capacidad de resiliencia. No le tengan miedo a los desafíos que vamos a tener o que se vienen en esta vida, en este año 2024 que tenemos, sino vamos a vivirlos plenamente, vamos a aprender de ellos y vamos a crecer con cada paso que estemos dando. La resiliencia no va a ser una respuesta a la adversidad, sino va a ser una actitud ante la vida, y de eso se trata este asunto. Vamos a recordar siempre que este asunto de que vamos a ser más fuertes cuando creemos que tenemos la habilidad de poder enfrentar cualquier cosa, y la resiliencia va a ser la llave que nos va a permitir abrir cualquier puerta llena de posibilidades, ¿ok? Así es que sigamos adelante, vamos a seguir adelante, sigamos aprendiendo de todo lo que nos va pasando, y pues no me queda más que agradecerles su atención. Y de verdad les deseo que este año desarrollen mucha resiliencia y también le encuentren mucho significado a su vida, ¿sale? Así es que con eso terminamos. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta, queja o lo que ustedes quieran. De todos modos, estoy a sus órdenes ahí para poder cualquier situación, ¿sale? Muy bien, Yamel, gracias. Pues ahí esperamos contar contigo. Ahí estaremos y bueno, ya saben que se mandan las invitaciones de estas cosas. La siguiente semana ya el viernes sabrán de qué se trata lo que estaremos platicando. ¿Sale? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nada?
Ok. Bueno, y sí, hay un comercial. En un par de semanas más estaré dando un taller sobre lo que tiene que ver con técnicas de lo que es liberación emocional, que tiene que ver cómo manejarlas, cómo puedes administrarlas y generarlas, digo, y gestionarlas, perdón. Así es que también si tienen por ahí, estaré avisándoles, no va a tener ningún costo para nadie y pues ahí vamos a estar, ¿sale? Ok, bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado, Vic. Gracias por haberte conectado también, Frida. Gracias también. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo excelente año, ¿sale? Hasta luego, que estén bien. Cuídense.